Bueno, entonces vamos a empezar con lo que sabemos hasta este momento, ¿sí o qué? ¿Qué sabemos hasta el momento? Sabemos que la luz, ¿sí o qué? Es una onda que se describe a través de un movimiento pues armónico simple y que se propaga de forma armónica, ¿sí o qué? O en la descripción de un rayo. Entonces, por ejemplo, esto es una onda electromagnética que se propaga sin cambio de medio, sí, ok, entonces como no hay cambio de medio, ella con respecto a la normal sigue súper derecha, súper derecha, súper derecha, ¿cierto? Pero cuando yo a la onda electromagnética le cambio el medio de propagación, por ejemplo, para que viaje, por ejemplo, de aire a agua, entonces inmediatamente ella deja de viajar en línea recta y sufre lo que se conoce como una refracción. Entonces a esto lo llamábamos la normal, a esto lo llamábamos el ángulo de incidencia, a esto lo llamábamos el ángulo de reflexión y a esto lo llamábamos el ángulo de transmisión, en donde la luz pues forma un ángulo teta con respecto a la normal y este rayito que hay acá es el que vive en el tercer cuadrante mostrando pues el fenómeno de transmisión. Entonces, todo esto de quiebre o de qué tanto la luz incidente se desvía cuando aparece una interfaz, todo esto yo lo puedo cuantificar, lo puedo analizar a través de expresiones como las que me da Snell, por ejemplo, ¿cierto? Pero yo también sé que además de la luz quebrarse, ella propiamente trae una característica a la que se le conoce como la característica de la polarización. Entonces, en un punto determinado P de un determinado cuadrante de todos estos que hay acá, yo puedo pararme y analizar ahí el campo eléctrico, ¿cierto? Entonces, ese campo eléctrico va a ser aquel que me da la información de lo que le pasa a la polarización de la onda electromagnética en ese punto determinado. Entonces, como este campo eléctrico es perpendicular al campo magnético, entonces en la descripción de esa transversalidad entre estos dos campos aparecen las definiciones de dos planos diferentes para analizar el campo eléctrico, no solo de la onda incidente, sino también de la onda reflejada en un punto determinado y también de la onda transmitida en un punto determinado. Entonces, en esos puntos determinados, para mantener la perpendicularidad de mis campos eléctricos, se definen dos planos. Entonces, a un plano se le conoce como el plano pi, que es llamado el plano de incidencia, y a el otro plano, que es perpendicular al plano pi, se le llama el plano sigma, que es conocido también como el plano paralelo a la interfaz. Entonces, en estos dos planos se definen los campos que mantienen las perpendicularidades esas. Entonces, por ejemplo, si yo coloco a mi campo eléctrico en el plano pi, como el plano pi y el plano sigma deben ser perpendiculares, entonces mi campo magnético debe estar en sigma. No puede pasar que yo tenga mi campo eléctrico en pi y también tenga un magnético en pi, ¿cierto? Esto no se puede porque entonces no se mantendría esta perpendicularidad entre los dos planos y también entre los dos campos, ¿sí o qué? Entonces aquí me hace falta una ecuacióncita porque no solo los dos planos deben ser perpendiculares, sino también los respectivos campos, el magnético y el eléctrico. Entonces, por eso es que si el eléctrico aparece en pi, entonces se me genera un magnético en sigma, o si el eléctrico está en sigma, en el plano paralelo a la interfaz, entonces se me genera un magnético en el plano pi. Entonces, a estas perpendicularidades, a estos planos, es a lo que se le conoce como la representación de los coeficientes de Fresnel. Entonces, aquí incide una onda electromagnética. Entonces, en un punto P, yo selecciono el campo eléctrico para analizar esa onda electromagnética. Entonces, dado el campo eléctrico incidente de mi onda electromagnética, se me genera en la interfaz un campo eléctrico reflejado y se me genera un campo eléctrico transmitido, ¿cierto? Entonces, lo que hacen los coeficientes de Fresnel es permitirme determinar este campo eléctrico reflejado como R veces lo que yo tengo de campo eléctrico incidente. Y el transmitido me lo puedo calcular como T veces el campo eléctrico incidente. Lo único maluco de todo este cálculo es que este cálculo me aparece en dos vecesitas por los respectivos planos que define la perpendicularidad de las ondas electromagnéticas.
Entonces se me definen dos coeficientes de Fresnel a la reflexión, uno para el plano pi, entonces este sería el del plano pi, y uno para el plano sigma. Y de la misma forma existen dos coeficientes de Fresnel a la transmisión, uno para el plano de incidencia o plano pi y otro para el plano perpendicular al pi, el sigma. Entonces por eso es que todas estas cosas uno las decora con pi, pi, pi en todas partes si hace alusión a todos los coeficientes en el plano de incidencia, o sigma, 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 sigma en todas partes si uno está concentrado en el análisis del campo que vive paralelo al plano de la interfaz. ¿Listo? Entonces, estos coeficientes de Fresnel me permiten determinar las amplitudes de los campos, ¿cierto? Dado, por ejemplo, los eléctricos, vean que yo tengo que conocer estas amplitudes de acá. Si yo conozco estas dos bolitas, con el cálculo del R y con el cálculo de T, me podría calcular el ERP y el TP. O lo mismo de sigma. Si yo conozco la amplitud máxima incidente en sigma, multiplicándolo por los respectivos coeficientes, me podría conocer o el campo eléctrico reflejado si multiplico por R o el campo eléctrico transmitido si multiplico por T. Entonces, ese es el uso de los coeficientes de Fresnel. Me permite determinar las amplitudes, cómo cambian las amplitudes de los eléctricos reflejados y de los eléctricos transmitidos, conocidos los incidentes, ¿cierto? ¿Y para qué sirve conocer esas amplitudes? Sirve porque, por ejemplo, si las dos amplitudes máximas, aquí en todo esto me falta colocarle 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, porque los ceros indican que son las amplitudes máximas iniciales, incidentes, reflejada y transmitida. ¿Listo? Pero es que eso se hace muy largo. Entonces, si las amplitudes máximas incidente en pi y la amplitud máxima incidente en sigma son iguales, entonces uno puede analizar polarizaciones de tipo circulares. Y si las dos amplitudes son diferentes, entonces uno puede analizar amplitudes elípticas, ¿cierto? Y uno tiene unas formas de polarización y uno también tiene unos sentidos de polarización. Entonces, los coeficientes de Fresnel me sirven para determinar forma, pero también me sirven para determinar sentido. Entonces, estos R's y estos T's no los determinamos en estas dos grafiquitas. Estas dos grafiquitas fueron tomadas del libro del profe Alzate con el que nosotros nos guiamos para todo el contenido del curso. Y con estas direcciones uno analiza el sentido de polarización, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá, este campo eléctrico y este campo eléctrico tendrían el mismo sentido, la misma dirección, entonces, por lo tanto, tendrían la misma fase, estarían propagándose igualito, igualito, igualito. Entonces, más de los coeficientes R, con las que yo puedo comparar si son iguales o diferentes y puedo dar información de la forma. Además de eso, estos berracos coeficientes de Fresnel también me permiten establecer conclusiones sobre el sentido de polarización de la onda electromagnética, ¿cierto? Entonces eso de sentido nosotros lo analizamos por acá en estos dibujitos hace muchísimas clases, entonces les voy a contar qué fue lo que nosotros determinamos. Primero, para poder determinar el R y el T, aplicamos unas condiciones de frontera y esas condiciones de frontera nos llevaron a dos ecuaciones, ¿cierto? Están por acá. Unas ecuaciones para, unas ecuaciones para los coeficientes en el plano pi y unas ecuaciones para los coeficientes en el plano sigma. Entonces, si yo quiero determinarme eso de la forma de la polarización de la onda electromagnética, como les estaba contando acá arriba, me tengo que calcular tanto la componente del campo eléctrico en pi como la componente del campo eléctrico en sigma. Y no solo es para la incidente, puede ser para la reflejada, puede ser para la transmitida, la forma que usted esté analizando, ¿cierto? Porque a la onda electromagnética, cuando se refleja y cuando se transmite, se le puede cambiar la forma de polarización y el sentido de polarización. Entonces, para poderme determinar estos coeficientes, las amplitudes de los campos, perdón, yo necesito el R y el T, ¿cierto? Entonces, con esas ecuaciones
de continuidad, nos armamos estas 4 ecuaciones que me permiten determinar esos campos, ¿cierto? Por ejemplo, el E sub 0 R es R veces E sub 0 I, o el E sub 0 R en sigma es R sigma E sub 0 I sigma. Entonces, dado los coeficientes R y T, me puedo calcular esas amplitudes máximas. Pero para calcularme esas amplitudes máximas, necesito parámetros como N1, N2, teta I y teta T. Entonces, siempre en un problema de coeficientes de Fresnel, lo primero que usted tiene que establecer es para su luz incidente, dónde o en qué sistema, ¿cierto? O en qué medio se presenta la interfaz, desde dónde hasta dónde está viajando la luz. Luego que usted reconozca eso, entonces inmediatamente usted va a saber cuál es su medio 1 y cuál es su medio 2. Y eso le va a saber para distinguir el índice de refracción en E sub 1 y el índice de refracción en E sub 2, ¿cierto? Entonces, el medio 1 sí, como que se representa como aquel medio en el cual vive la luz incidente, ¿cierto? Y el medio 2 se representa como aquel medio en el cual vive la onda transmitida. Entonces usted reconoce en su problema cuál es su interfaz, desde qué medio hasta qué medio la luz está viajando, distingue N1 y N2 y con la información que el problema le dé se calcula teta I y se calcula teta T, ¿cierto? Entonces este R sigma, este T sigma, este R pi y este T pi van a ser cantidades numéricas conocidas si usted conoce esas 4 variables, N1, N2, teta I y teta T. Y entonces cuando usted analiza estos coeficientes, se da cuenta de que esto es un número positivo, esto es un número positivo, esto es un número positivo y esta es la suma de 2 números positivos. Entonces los coeficientes de T, de transmisión, siempre van a ser positivos. Entonces esos coeficientes le indican cuál es la dirección del E sub 0 T en el plano sigma y el E sub 0 T en el plano pi. Entonces, como estos dos coeficientes siempre le van a dar positivos, puede pasar que su campo eléctrico transmitido en pi tenga esta dirección y su campo eléctrico transmitido en sigma tenga esta misma dirección. Como ambos siempre le van a dar positivas, ambas direcciones siempre van a ser las mismas. En este ejemplo quedaron como entrando, pero puede ser por cosas de la vida que queden como saliendo de ese plano del tablero. Y esa dirección en comparación con el campo eléctrico incidente en pi e incidente en sigma debe ser exactamente la misma. Entonces eso me va a indicar que siempre los transmitidos con respecto a los incidentes van a tener la misma dirección, ¿cierto? Entonces, como uno habla de un vector, cuando uno habla de dirección, uno piensa pues solamente en una dirección, pero cuando uno habla de ondas electromagnéticas, esa dirección está relacionada con una dirección de polarización, ¿cierto? Entonces legalmente aquí habría un vector así, pero que todo instante de tiempo está haciendo esto. Entonces la dirección que yo comparo la puedo comparar en esta dirección, 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 en cualquier dirección en la cual yo le tome una fotografía y analice este campo eléctrico, porque legalmente esto es un campo eléctrico que depende de la posición y que depende del tiempo. Entonces todo el tiempo él está haciendo esto, tan, 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 tan. Puede ser que haga un giro en un sentido antihorario o puede hacer que haga un giro en un sentido horario. Y puede ser que ese giro sea describiendo una forma elíptica o puede ser que esa forma sea describiendo una circunferencia. Entonces estos vectores, además de permitirme establecer una forma, me van a permitir establecer un sentido. Entonces, como los coeficientes de transmisión siempre son positivos, como uno los compara con respecto al incidente, esa dirección va a ser la misma. Entonces, si la incidente tenía un sentido de polarización en esta dirección, la transmitida va a tener ese mismo sentido de polarización. O no, si era contrario, si iba para el otro lado en sentido antihorario, entonces la transmitida también va a tener ese mismo sentido de polarización. Entonces por eso fue que nos salió esta tercera conclusión que hay acá, que nos dice que como esos coeficientes de transmisión siempre toda la vida son números
positivos, entonces el sentido de polarización de la onda transmitida no puede cambiar respecto a la incidente. Entonces, si la incidente viene para acá, la transmitida también viene para acá. O si la incidente va para allá, entonces la transmitida también tiene que ir para allá. ¿Listo? A eso lo vamos a conocer como la tercera conclusión, ¿cierto? La tercera conclusión me establece siempre que el sentido de polarización de la onda transmitida nunca cambia respecto a la incidente. Y entonces a estas conclusiones siempre nos vamos a referir a ellas cuando estemos abordando el sentido de polarización de una onda electromagnética. Eso quiere decir que esto solo aplica para caso circular y para caso elíptico, ¿listo? Entonces nos quedan haciendo falta como el resumen del por qué la conclusión 1 y la conclusión 2. Nos vamos otra vez para las fórmulas. Entonces ya hablamos de los test. Los test siempre positivo y positivo. En cambio, cuando nos hicimos la deducción matemática de estas ecuaciones en R, aquí adelantito nos tocó restar dos ecuacioncitas, entonces nos salió este signo negativo. Entonces, ¿qué puede pasar con R en pi? Puede pasar que por cosas de la vida ese signo negativo predomine y el coeficiente me dé negativo, o puede pasar que por cosas de la vida este número completo sea más chiquito que este de acá, entonces el de adelante gane en signo y al final todo el coeficiente me dé positivo. Solo me interesa el numerador porque el denominador, vean que todo es positivo, es una multiplicación de números positivos con suma de números positivos, entonces solo me interesa lo de arriba es lo que aporta el signo. Entonces lo mismo le puede pasar al coeficiente sigma. El sigma puede ser negativo si todo este número de acá es más grande, o puede ser positivo si el primer número es más grande. Entonces por eso es que el RPi sí puede ser o positivo o puede ser negativo. Entonces por eso fue que nos tocó empezar a obtener diferentes combinaciones. ¿Por qué diferentes combinaciones? Porque usted aquí arribita me dijo que para poder determinar si la forma era circular o si la forma era elíptica, usted tiene que comparar los dos campos. Entonces, por ejemplo, si usted va a comparar el campo eléctrico reflejado en pi y el campo eléctrico reflejado en sigma, entonces usted lo forma con el coeficiente y el campo eléctrico incidente en ese plano. Entonces, como esto está decorado en pi, acá tendría que calcularse primero el coeficiente R en pi y luego multiplicarlo por L sub 0 y pi. Y si quiere calcularse el E sub 0 R sigma, entonces coge primero y se calcula el R sigma y luego lo multiplica por el E sub 0 y máximo en sigma. Estas dos cosas son las que usted tiene que comparar. Si son iguales es circular y si son diferentes es elíptica. Entonces vean que ese R que hay ahí adelante es el que yo estoy determinando que puede tener un signo positivo o que puede tener un signo negativo, ¿cierto? Entonces puede pasar que este man, el R sigma, me dé también positivo, o puede pasar que me dé negativo. Entonces puede pasar que los dos me den más o puede pasar que los dos me den menos, pero pueden pasar cosas contrarias. Entonces voy a volver a poner más menos. Puede ser que este me dé más, pero este me dé con signo negativo, y que este me dé con signo negativo y que este me dé con signo positivo, ¿cierto? Entonces este de acá de arriba es más, menos, son mismos signos. Mientras que más, menos, más son signos contrarios. Entonces, puede pasar que cuando yo me determine todas las amplitudes máximas de los campos, como ellas van a estar determinadas por los coeficientes de reflexión, puede pasar que estas tengan el mismo signo o puede pasar que tengan signos contrarios. Y esos signos son los que me van a determinar el sentido de la polarización. Entonces, por eso era que acá, en este dibujito, nosotros analizábamos lo que significaba tener mismos signos, más, o tener menos. Entonces, ¿qué quiere decir tener un signo más? Tener un signo más en el coeficiente R, porque son los R los que estamos analizando, quiere decir que usted se viene para este dibujito, entonces que como su coeficiente R le dio positivo,
la amplitud de su campo eléctrico reflejado sería R por ese campo eléctrico incidente, ¿cierto? Entonces, eso sería la dirección de su campo eléctrico reflejado. Entonces, su campo eléctrico reflejado tendría la dirección que indica ahí la figurita, ERP. Si este sería el análisis del coeficiente de la onda en pi, por ejemplo. Pero si usted obtiene, esto es con un signo más en el coeficiente R, pero si usted obtiene un signo menos, entonces eso quiere decir que esta dirección se voltea, ¿cierto? Y voltear esta dirección es coger la flecha y colocarla como saliendo. Eso sería tener un coeficiente de reflexión negativo. Como esto está decorado en pi, entonces se supone que este sería el coeficiente en pi, y como este de acá sería el ERP, entonces este sería un ERP negativo. Entonces por eso acá, si RP me da positivo, esta es la dirección, pero si RP me da negativo, esta es la dirección, así como en concordancia con las figuritas de las que salieron las deducciones. Entonces aquí en la bolita están las direcciones de los coeficientes y de los respectivos cambios según el signo. Entonces, signo positivo, la dirección se conserva respecto a la figurita. Entonces aquí simplemente, en este caso, arrastré cómo se ve en la figurita el campo eléctrico reflejado en pi, y en esta otra figurita arrastré cómo se ve el campo eléctrico reflejado en sigma, que sería este que puse ahí en la bolita que acabé de rayar. Y si son negativos, entonces volteo esas direcciones. Aquí está entrando, entonces aquí me quedaría saliendo. Ah, positivo es como saliendo, entonces negativo sería como entrando. Entonces, si usted compara estas dos flechas, acuérdese que hay que comparar las dos flechas porque se comparan los dos respectivos campos, el de pi y el de sigma. Entonces, si usted compara el campo en pi y el campo en sigma, mire claramente que las dos flechas tienen direcciones contrarias. En uno entra, en otro sale. En uno sale, en otro entra. Como sea que sean las direcciones, si usted obtiene mismos signos positivos o negativos, las flechas de los campos eléctricos van a tener direcciones contrarias. Entonces, eso no es como ahorita pasaba en los transmitidos, que siempre tenían la misma dirección. Entonces, por eso siempre estaban en fase y por eso la dirección de la polarización no cambiaba. En este caso, la conclusión es diferente. Como los dos vectores siempre tienen direcciones contrarias, entonces el sentido de polarización va a cambiar. ¿Listo? Entonces esa es la primera conclusión que hay acá en este análisis. Dice, vea, si usted obtiene un R en pi y un R en sigma que tengan el mismo signo, puede que sea más o puede que sea menos, que sea como la bola verde. Entonces, eso de una significa que los vectores están contrarios, que hubo una vuelta contraria a la otra y que entonces, por lo tanto, el sentido de polarización cambió. Entonces, esta conclusión verde es la que se enuncia en esta forma 1, que me dice que si los coeficientes tienen el mismo signo, entonces la polarización de la onda se va a voltear. Ejemplo, si la incidente tiene una polarización así horaria, entonces la reflejada se va a voltear antihoraria. Eso significa el cambio. Se cambia el sentido de polarización. ¿Listo? O pues que esto solamente aplica para sentido de polarización. La forma se determina calculando las amplitudes y comparándolas si son iguales o si son diferentes. ¿Listo? Luego la otra conclusión de la bola amarillita, entonces es la combinación de que los coeficientes sean como con signos contrarios, que este sea positivo, que esta sea negativo o que este sea negativo y este sea positivo. Entonces se arrastra. Si es positivo, como el dibujo, y si es negativo, volteo la dirección. Ahora, esta es la dirección positiva del dibujo y negativo, volteo la dirección. Entonces me quedaron así esas flechas. Luego, comparo las dos flechas simultáneamente para poder dar la conclusión. Entonces, miren, en la partecita 1 de arriba, las dos flechas como que van para arriba, ¿sí o qué? Y en la partecita de abajo, las dos flechas como que bajan, salen o salen del tablero, ¿cierto? Entonces, o estarían así
o estarían así, pero al mismo tiempo tendrían exactamente la misma dirección. Entonces eso sería fase, y si están en fase no le puede cambiar el sentido de polarización. Entonces esa bolita amarilla se resume en la conclusión número 2, que dice que si usted calcula unos coeficientes R, esos R les determinan las direcciones de los campos eléctricos reflejados. Entonces, si tienen signos opuestos, no va a cambiarse el sentido de polarización. Ejemplo, que la incidente tiene esta dirección de polarización, la reflejada total va a tener esta dirección de polarización. Acá adentro ya va la información de pi y sigma, ya toda la onda electromagnética en sí va a tener una polarización en el mismo sentido que la onda incidente como tal. Entonces, todo esto así tan sabroso en este pedazo que hay acá, es lo que me permite analizar sentido de polarización. Entonces, este pedacito aplica solo para sentido, entonces sería como para forma elíptica y forma circular. Entonces, como que todo eso es la riqueza de los coeficientes de Fresnel. Me permiten determinar forma de polarización y analizando su signo me permite determinar sentido de polarización. Pero además de eso, resulta y sucede que cuando las ondas electromagnéticas inciden sobre determinados materiales en porcentaje, uno puede determinar qué le pasa a la energía. ¿Cuánto se refleja? Vean que acá en este material se refleja el 4% y se transmite el casi 96%. Entonces los coeficientes de Fresnel son tan súper útiles que también me permiten determinar esos porcentajes de energía. Entonces vamos a enunciarlo acá. Entonces aquí están los valores matemáticos que me permiten determinar los R's y los T's en cada plano, ¿cierto? Y con esos valores matemáticos yo puedo determinar la energía. Entonces, tengo una onda que incide, entonces esa onda que incide va a tener asociada una energía. ¿Cómo nosotros en ondas cuantificamos la energía? A través de la potencia, energía por unidad de tiempo. Entonces, el problema es que esta potencia va a estar distribuida en dos planos. Esta potencia va a ser la suma de lo que se va para el plano de incidencia y lo que se va para el plano paralelo a la interfaz, que es el plano sigma, ¿cierto? Entonces, esta señorita PI se reparte para la PR y se reparte para la PT. Al final, toda la PR y toda la PT me suman toda la PI total, pero toda la PR total debe traer la contribución de lo del plano pi y de lo del plano sigma. Y la PT, esta sería PT, y la PT total también debe traer la contribución de lo del plano pi y de lo del plano sigma. Entonces, estos berracos coeficientes de Fresnel son súper importantísimos porque dada una potencia incidente, me permite determinar las potencias reflejadas y las potencias transmitidas. ¿Cómo uno puede calcular eso? Hace muchísimo tiempo, nosotros cogíamos esta ecuacioncita que hay acá y la transformábamos en una forma diferente con fracciones de potencia. Entonces, si yo cojo toda esta ecuación y la divido en todas partes por P sub I, me sale una nueva definición. Este lado me queda un 1, ¿cierto? PI sobre PI me queda 1. Y toda esta bolita que hay acá es lo que se conoce como la definición de, porque no me deja rayar. Todo esto es lo que se conoce como la definición de la, no quiere rayar con colorcito, pero ni modo, segundo intento. Es lo que se conoce como la definición de la reflectancia y toda esta otra bolita que hay ahí es lo que se conoce como la definición de la transmitancia, ¿cierto? Otra vez, lo quiero poner de un color diferente. Entonces, estos coeficientes de Fresnel me permiten determinar esta reflectancia y esta transmitancia. Esta bolita es la definición de la transmitancia. Entonces, son como por fracciones. PT sobre PI es la definición de la transmitancia, ¿cierto? Y PR sobre PI es la definición de la reflectancia. Entonces yo necesito estas definiciones a través de los coeficientes, o que estas letras son curvas, ¿sí o qué? Pero yo sé que si cojo el coeficiente de reflexión R y lo elevo al cuadrado, obtengo la reflectancia.
Entonces eso quiere decir que yo puedo coger de acá PR y calculármelo como R cuadrado PI. No confundir R con R. Estos son diferentes. Este es coeficiente y este es fracción de energía. Entonces, ese es el uso también de los coeficientes de Fresnel. Si usted calcula un R y lo eleva al cuadrado y lo multiplica por un PI, va a obtener un PR. ¿Cuántos PRs usted se calcula? Pues si decora toda esta vaina con pi, va a obtener el PR pi. Pero si en vez de decorarlo con pi, lo decoró con sigma, entonces usted va a obtener la definición de la potencia reflejada en el plano paralelo a la interfaz. Entonces, ahí es mejor dejarlo como sin llenarlo y ya usted lo llena o con pi o lo llena o con sigma. Y lo mismo va a pasar para la PT, ¿cierto? De esta definición que hay acá, la PT se puede calcular como la transmitancia por la potencia incidente, pero eso es muy maluco escribirlo en forma de transmitancia, porque la transmitancia de esta ecuación es 1 menos la reflectancia, pero la reflectancia es el mismo coeficiente R cuadrado. Entonces mejor como que no enredarse con tantas variables. Uno simplemente calcula el coeficiente de reflexión, lo eleva al cuadrado y si hace 1 menos ese valor obtiene la transmitancia. Entonces el PT es 1 menos el R cuadrado multiplicado por PI. Entonces aquí tiene que volver a hacer la misma, decorarlo con pi para hablar de lo que se transmite en el plano de incidencia o decorarlo con sigma, con sigma, con sigma, si quiere hablar de lo que se transmite en el plano paralelo a la interfaz. Entonces vean que esos coeficientes de Fresnel son una monstruosidad, ¿sí o qué? Me permiten determinar forma, con su signo me permiten determinar sentido de polarización y con las potencias incidentes puedo determinar lo que se refleja y puedo determinar lo que se transmite. Listo. Todo eso así tan brutal es las aplicaciones que tienen los coeficientes de Fresnel. Listo. Pero además de todo eso, existe un caso muy sabroso y muy particular en donde estos coeficientes de Fresnel tienen una aplicación diferente, que es la aplicación de lo que se conoce como la ley de Brewster. Entonces, existe una ley de Brewster en la cual los coeficientes de Fresnel también permiten establecer forma, establecer dirección, establecer energías, pero esta ley de Brewster es toda poderosa porque vuelve exclusiva la polarización de la onda reflejada. Entonces, cuando estudiábamos esta ley, decíamos que había un ángulo que se llamaba el ángulo de Brewster o el ángulo polarizante con el cual, sin importar las características de lo que la onda electromagnética incidente traía, sin importar eso, la onda reflejada adquiría una polarización solamente con una componente. Entonces, como este campo eléctrico quedaba como con una sola componente, entonces la conclusión de esta ley era que la luz reflejada tenía una polarización lineal y que esa polarización lineal era perpendicular al plano de incidencia. Entonces, mi campo eléctrico reflejado solamente vive en el plano perpendicular al plano de incidencia. Entonces, R, según lo que acabamos de ver del resumen, es R por el EI. Entonces, dice este problema, el campo eléctrico reflejado o la luz reflejada tiene polarización lineal, entonces campo eléctrico reflejado. ¿Y cuál solo existe? La que vive perpendicular al plano de incidencia. El plano de incidencia es pi y el plano sigma es el plano paralelo a la interfaz. Entonces eso quiere decir que esta línea recta que yo escribo acá, esto es una recta, esta línea recta vive en el plano paralelo a la interfaz, o sea, vive en sigma. Entonces que acá solamente uno usa el coeficiente R en sigma para poder determinar
esa polarización lineal. Esta ley es muy importante porque me favorece la reflexión, solamente deja que sobreviva la componente del plano en sigma, pero no me dice nada, nada, nada del campo eléctrico transmitido. Entonces, con este campo eléctrico transmitido, se supone que yo tendría que hacer todo el cálculo y todo el análisis de lo que se hace aquí arriba con el análisis de los signos, ¿cierto? Con la tercera conclusión, básicamente. Entonces, como que todo esto es el resumen así de lo que son los coeficientes de Fresnel y para lo que sirven los coeficientes de Fresnel. Son matemáticamente muy feos, no se preocupen por esas ecuaciones porque yo se las daría pues como tal en el examen y ya se supone que usted tendría que saber la interpretación de las ecuaciones para poder analizarlo. Listo. Entonces, vamos a hacer un ejemplito. Voy a coger estas dos ecuaciones, pues porque yo tampoco me las sé. No sé cómo se combinan todas estas vainas en los denominadores. Entonces voy a coger estas dos ecuaciones y me las voy a llevar, si esta vaina deja, para donde tenemos nuestro ejemplito para poder resolver un ejemplito. Control C y vamos al ejemplito. Acá. Entonces este es el ejemplito que vamos a trabajar. Estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Entonces las voy a colocar acá. Entonces dice, va, hay varias formas de hacer ejercicios, digo que están los del libro, los que resolvimos las dudas cuando estuvimos en esas semanas haciendo repaso, repaso, repaso y todas esas vueltas. Yo espero que ustedes ya hayan finalizado los que están en el libro de Alzate, ¿cierto? Y esto es diferente, pues para que pudiéramos aplicar algo diferente a lo que habíamos hecho en las clases. Entonces me dice, va, tengo un LAS polarizado en forma circular inicialmente, ¿cierto? O sea que el incidente tiene una forma circular y esa forma circular es horaria. Entonces esta es la dirección de polarización de las incidente. Entonces me dice el problema, ve, te voy a dar unos índices de refracción, te voy a dar la figura para que usted ilustre el problema y vea qué se está presentando. Y además de eso, como la polarización incidente es circular, mira que me están diciendo que la amplitud máxima de cada campo incidente es de 5 voltios. Entonces, la amplitud máxima incidente en el plano pi y la amplitud máxima incidente en el plano sigma son iguales porque la polarización es circular. ¿Listo? Y eso me lo dice el problema. Y al mismo tiempo son iguales a 5 voltios por metro. Entonces, con eso voy a trabajar. Listo. Entonces, ¿qué quiere el problema? Obviamente, me dan todo lo de la característica incidente, entonces me piden obviamente determinar qué le pasa en polarización a la onda reflejada y qué le pasa en polarización a la onda transmitida y qué le pasa en polarización teniendo en cuenta la grafiquita que se está presentando. Listo, entonces vean una, acá está. Este es el punto P1 en donde estoy analizando la polarización de mi onda electromagnética. Yo voy a decir, por ejemplo, imagínense que esta fotografía es la fotografía de las amplitudes máximas de cada campo. Entonces, este es el que vale 5 voltios en el plano pi, perdón, en el plano sigma, y este es el que vale 5 voltios por metro en el plano pi. Esas son las amplitudes máximas de los campos. Y esos campos son los que todo el tiempo están rotando, formándome una forma así, circular, y la forma en la que esos vectores rotan, ¿cierto? Esos dos vectores me forman un vector total, y ese vector total es el que rota en forma horaria. Entonces ese campo eléctrico está aquí, pero todo el tiempo está rotando así, chan, 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 en forma horaria, en forma circular. Esa es la polarización incidente. ¿Listo? Y el problema me dice, listo, entonces ahora tenés el resumen de los coeficientes de Fresnel, determiname qué le pasa a la onda reflejada y determine qué le pasa a la onda transmitida, qué le pasa del todo, qué le pasa en forma y qué le pasa en sentido. Pero dice, este problema es diferente, guíese por la información de la figura. Entonces miren esto tan poderoso. Aquí, a la reflexión, solo el campo eléctrico reflejado está teniendo una sola componente, la de sigma. Y el transmitido tiene transmitido en sigma y tiene transmitido en pi. Entonces, como que al reflejado le hizo algo,
pero al transmitido no le pasó nada, si lo pillan, todo bacano. Entonces justo se está presentando la polarización por Brewster. Entonces, por cosas de la vida, el problema que les traje fue como una aplicación de la ley de Brewster. Entonces, acá la ley de Brewster está como que prácticamente, bueno, un dibujito muy parecido. ¿Dónde está esta vez acá? Entonces, la ley de Brewster dice, existe un ángulo de incidencia que polariza la luz, se llama el ángulo de Brewster y usted se lo puede calcular de esta forma. Y ese ángulo de Brewster hace que la reflejada solo tenga componente en sigma, entonces si la reflejada está en sigma, es porque no hay coeficiente de reflexión en el plano pi. Entonces, como mi coeficiente de reflexión en pi vale 0, y justo mi campo eléctrico reflejado en pi es R en pi por esos 5 voltios por metros que el problema ya me daba, entonces este señorito se hace 0, mientras este señorito de acá es diferente de 0. Entonces, justo el problema que hay acá es el problema que se presenta cuando uno tiene la, ay Karen, ¿qué se hizo? La ley de Brewster, se perdió y volví al que hicimos, que Miguel presentó hace muchísimo tiempo. Se me cerró el que estaba analizando. Santa cachucha. No. Entonces, eso quiere decir que es una aplicación de la ley de Brewster, entonces que la ley de Brewster se está presentando, ¿cierto? Entonces, se está presentando ley de Brewster. Como se presenta ley de Brewster, el coeficiente de reflexión en pi vale 0, por lo tanto, la amplitud máxima reflejada en pi, que es r pi por e sub 0 y máximo en pi, vale 0. Entonces, solo me hace falta calcularme R sigma y si me calculo R sigma, voy a obtener la polarización de esa línea recta que me da la ley de Brewster al hacer este cálculo matemático, ¿cierto? Entonces, ¿cómo sé que se presenta la ley de Brewster? Porque solo sobrevive este campo eléctrico reflejado y porque se está presentando este ángulo de 90. Listo. Mejor hubiera traído esa ley así en palabritas. Tal ley en palabritas dice esto. Vamos a traer esta frase de acá abajo. Listo. Ah, no me tengo que traer todo. No importa. La ley dice, vea, cuando dos rayos reflejado y refractado son perpendiculares entre sí, el pi vale 0 y la polarización reflejada se vuelve lineal. Mire que eso se está presentando en el dibujito del problemita. Si usted se viene para aquí abajo, en este dibujito, este es, voy a ponerlo como con colores. Este es el rayo incidente. Listo, ese azulito es el rayo incidente. El amarillito es el rayo reflejado. Y el moradito es el rayo transmitido. Todo este es el rayo transmitido. Entonces miren que ahí hay un ángulo de 90 en naranja entre el amarillo y el morado, este ángulo de 90 que acabo de exagerar acá. Entonces, como son perpendiculares esos dos rayos, se está presentando la ley de Brewster. Como se está presentando la ley de Brewster, entonces, por definición de ley, este coeficiente se hace 0, y si este coeficiente se hace 0, no existe campo eléctrico reflejado en el plano pi, solo existe en el plano sigma. Entonces, para poder determinar esa polarización que es lineal en sigma, yo debo calcularme el E sub 0 R en sigma. Eso es lo que me va a dar la línea recta. Entonces, yo tengo que calcularme esa constante. ¿Cómo me calculo esa constante? Con el R sigma. Entonces, ¿cómo me calculo con el R sigma? Necesito el dibujito básico. Si no les gusta este dibujo porque es como muy complicado, imagínense que esta es la interfaz y el problema dice que la interfaz es entre plástico. Aquí hay plástico y pues como no me dicen nada, supongo que arriba es aire. Entonces este es mi problema. Viene luz, incide, se refleja y se transmite.
Entonces, en este análisis de acá, este ángulo de incidencia es legalmente el ángulo de Brewster. Y la definición de esta ley es que la tangente de Brewster es igual a N2 sobre N1. Sí, ok, hicimos una demostración, toda una vuelta hace tiempos en una clase para poder determinar este ángulo y entonces me quedó así definido como N2 sobre N1, que allá en la formulita lo llaman N21, pero es la relación entre N2 y N1. Entonces, yo puedo calcularme este ángulo de Brewster, que legalmente es como mi ángulo de incidencia, porque es el de Brewster para la polarización a la reflexión. Entonces, ¿quién es N1? Voy desde aire. ¿Y quién es N2? El plástico. Entonces sería shift tangente inversa, ¿sí o qué? De N2, si lo estamos haciendo bien, N2, que es ¿quién? 1.35 dividido 1. Entonces, si yo le doy shift tangente inversa de n del plástico, este ángulo me está dando de 53.47. Listo. Existen varias formas de calcular el ángulo de transmisión. Si no se acuerdan de esta vuelta, uno aplica Snell aquí, N1, seno de teta I igual a N2, seno de teta T. Pero como teta I es el ángulo de Brewster, entonces esto me queda así, N1, que es 1, seno de Brewster, por 1.35, seno de teta T. Pero resulta que entre teta T y teta de Brewster hay una relación. Antes yo lo mismo digo que entonces esa relación sale aquí calculándose este teta. Este es el teta T. Pero como aquí ya hay 90 grados y este ángulo de acá también es Brewster porque incidente y reflejado son lo mismo, entonces yo sé que el teta de Brewster, que es el reflejado, más el teta T también tienen que sumar 90. Entonces uno puede calcularse el teta T con la ley de Snell o puede calcularse la de esta ecuación de acá. Teta de T sería 90 menos el ángulo de Brewster. O sea, puedo usar esta ecuación estrellita para determinar teta T aplicando ley de Snell, como uno lo sabe hacer normalmente, o puedo utilizar esta otra ecuacioncita de acá de la ley de Brewster, porque como esos rayos, el R y el T tienen que ser perpendiculares, formar un ángulo de 90 grados, entonces entre este teta T y este Brewster de acá sumarían los otros 90. Entonces me lo voy a calcular así más fácil. Entonces teta T sería 90 menos esto. Entonces me da 36.52. Vamos a poner 53, listo, grados. Entonces ya tengo todo. Yo sé, N1, la luz viaja desde aire. N2 viaja hasta plástico. Y ya tengo teta I, que legalmente es 53.47, y teta T, que es 36.53. ¿Por qué me sirven estas cosas? Porque estas cosas son las que me permiten determinarme todos estos coeficientes. Voy a empezar con los cálculos de los coeficientes en sigma. Entonces voy a bajar esta ecuacióncita para acá y me voy a venir a calcular todo lo de sigma. Voy a poner todo esto aquí, porque si yo conozco lo de sigma, entonces, vean, si pongo acá R sigma, lo multiplico por E sub 0 y sigma, voy a determinar la línea recta, y si determino la línea recta, voy a dar respuesta a lo que le pasa a mi onda electromagnética a la reflexión, ¿sí o qué? Porque ya la reflexión se vuelve con una polarización lineal, ¿listo? Entonces vamos a trabajar primero la reflejada, y acá abajo la transmitida. ¿Qué me hace falta? Entonces el problema es un 0 y pi y sigma vale 5. Entonces esto vale 5 voltios por metro y me hace falta multiplicar esto por lo que me dé el R sigma para obtener mi E sub 0 R sigma. Voy a ir a hacer esos cálculos y ok. Y usted mientras tanto aquí está para que si quiere me ayude. Vamos a calcularnos el de sigma, ¿cierto? Primero los de sigma. Si esta vaina abre, yo voy a calcular esta vuelta. Chan, chan, chan.
Listo, 1.35. Voy a meter eso a la calculadora. Pero lenta como ella sola. No me dejó. Ah, bueno, ya. Teta I, 53.47. Exacto. Y teta T. Lo hiciste muy bien, lo siento. Menos 0.291 nos dio. Menos 0.291. Listo. El otro. Vamos a calcularnos esa vuelta de una vez. Listo. Esta con esta. Ah, pero me dio más chiquito. Sí te da lo mismo. A mí me dio R, bueno, que torta así menos 0.290 y bracket, listo, bien, me dio lo mismo. 0.740. Y nos da lo mismo, listo, nos da lo mismo. Bien. Entonces este me dio también 0.7008. Listo. Entonces, eso quiere decir que yo cojo ese menos 0.291, lo multiplico por el valor del campo eléctrico, que son 5. Entonces, mi campo eléctrico reflejado es menos 1.455 voltios por menos. ¿Qué significa el menos? Que la línea recta es contraria a la que muestra la figura. Entonces la figura está como para afuera, entonces mi campo eléctrico reflejado en sigma en el punto P1 tendría esta dirección, E sub 0, R, sigma. La contraria, la que se muestra es esa grafiquita, listo, pero marcaría una línea recta, está para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, para adentro, para afuera, así, oscilando linealmente, listo. Entonces ya tengo la reflejada, tiene una polarización lineal en sigma, y ahora me voy a hablar de la transmitida. Entonces me voy a calcular lo de pi. Entonces no me calculo R en pi, porque R en pi por la ley de Brewster ya sé que vale 0, y solo me calculo T en pi. ¿Listo? Entonces T en pi nos lo calculamos con las fórmulas de acá arribita. Y esas fórmulas de arribita, si yo pongo todo eso en la calculadora, me dan 0.741. Ay, no, no aproximemos, no estamos aproximando, creo que no. Entonces, 0.740 me da esto, 0.740. Entonces, este sería el valor del coeficiente T. Entonces voy a traer esos T. El T en sigma me dio 0.708 y el T en pi me dio 0.740. Ahora, ¿qué hago con estos dos campos? Con estas dos coeficientes me calculo los campos. Entonces, el campo eléctrico transmitido en sigma es T sigma por el campo eléctrico incidente en sigma. Y el campo eléctrico transmitido en pi es T en pi por el campo eléctrico incidente en pi. Tiquiti y tiquiti. Entonces, escoger 0.708, y acuérdense que como la polarización de esta onda es circular, en el ejercicio me dicen que las amplitudes máximas son de 5 voltios metros, las dos. Entonces eso quiere decir que son esto por 5. Entonces esto me da 3.54 voltios metros. Y 0.740 por 5 me da 3. ¿Qué? 0.740 por 5, 3.7.
Listo. Y 0.708 por 5. Sí, me dio lo mismo. Entonces, como estas dos amplitudes son diferentes, la transmitida dejó de ser circular y se volvió elíptica. Listo. La forma de polarización de la transmitida es elíptica porque sus dos amplitudes de campo son levemente diferentes, entonces un eje va a estar más achatadito que el otro, entonces tiene una polarización elíptica, ¿listo? Pero como tienen el mismo signo, ¿cierto? Vean, esto es positivo y esto es positivo, comprobamos lo que me decía la tercera conclusión, ¿cierto? En la tercera conclusión, por acá está vuelta, me decía que, si aparece pues, la conclusión me decía que, la onda transmitida en sentido de polarización no puede cambiar por transmisión. Si la onda incidente tiene una polarización dextrógira o levógira, la transmitida tendrá la misma dirección, ¿cierto? Estamos comprobando que esto nos dio mayor que cero y que esto nos dio mayor que cero, que nos dé positivo. Entonces eso quiere decir que la dirección se tiene que conservar respecto a la incidente, ¿cierto? Entonces, sentido de polarización horario, ¿cierto? Entonces es elíptica en sentido horario. Listo. Este problema es súper bacano porque la reflexión se volvió rarita, se volvió lineal, mientras que la transmisión conserva el sentido de polarización, pero la forma se volvió elíptica. Como esta polarización lineal no tiene un sentido, uno no habla de sentido cuando la polarización es lineal, ¿cierto? Simplemente lo que dice es cuánto es su pendiente. Su pendiente es negativa, ¿cierto? Sería una línea constante ahí atravesada por menos 1.455 voltios metros. ¿Listo? Listo. Súper fácil. Ahora dice, bueno, mira, te calculaste de una vez las amplitudes de los campos eléctricos. Vamos a colocarlos aquí, ¿cierto? Vamos a poner los campos eléctricos aquí resumiditos. Entonces es campo eléctrico reflejado en pi, 0. Campo eléctrico reflejado en sigma, menos 1. ¿Cuánto fue que nos dio? 455. 455 voltios metros. Campo eléctrico transmitido en pi, 3.7 voltios metros. Campo eléctrico transmitido en sigma, 3.54 voltios metros. Estos son todos los campos eléctricos. Listo. Entonces el B dice que determinemos las amplitudes de los magnéticos. Entonces uno simplemente coge este señor me genera el campo magnético reflejado en sigma. Entonces en sigma vale 0, ¿cierto? Si el reflejado en pi vale 0, el reflejado en su plano correspondiente vale 0. Acuérdense que el eléctrico y el magnético deben ser perpendiculares. Entonces, si aquí me aparece en pi, acá debe salir en sigma. Y si acá me sale en sigma, acá debe salir en pi. Así, cruzados para que me puedan dar perpendiculares, ¿cierto? Y la definición del magnético es así. El magnético era, nosotros la tenemos en una clase, ¿cierto? Nosotros la tenemos en una clase de coeficientes de Fresnel. Nosotros en una clase determinamos la definición del campo magnético aplicando el producto cruz acá, ¿cierto? Entonces, el magnético legalmente es K, pues 1 sobre omega, K cruz el eléctrico. Como son perpendiculares, el ángulo es de 90, entonces me quedaba esta relación K sobre omega por E. Pero K sobre omega es N sobre C, entonces por eso acá me sale N sobre C. Entonces la definición del magnético es N sobre C por el eléctrico, ¿cierto? Vamos a coger esta definición y con esta definición hacemos las combinaciones según las perpendicularidades, ¿sí o qué? Entonces me voy para el ejemplo y en el ejemplo aplico las perpendiculares, las perpendicularidades. Pongámoslo acá, triquiti, esta es la definición. Entonces es E sub 0 R sigma, entonces es B sub 0 R, lo diferente de sigma y que es perpendicular, pi, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se define esto? Es N sobre C
por el campo eléctrico, y ese campo eléctrico me dio menos 1.455 voltios metros, como lo estoy juntando con la velocidad de la luz, entonces todo eso me da unidad de Tesla. Listo. Este es sub 0R sería el que viene acá, ¿cierto? Mejor dicho, o si lo quieren escribir con la ecuación, el B sub 0R en pi es N sobre C, E sub 0R en sigma. Este campo se pone acá porque me genera el campo perpendicular. ¿Listo? Entonces, estoy hablando de reflexión. ¿Dónde vive reflexión? En N1. Entonces, yo tengo que coger y hacer ese producto con N1. Entonces, esto sería, entonces acá mejor hagamos ya el cálculo matemático. Entonces, esto sería 1.455, sí o qué, multiplicado por N1, que es 1, y esta vaina dividida la velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Ojo que ese valor sí se lo tienen que saber, 3 por 10 a la 8 metros por segundo, tiquiti. Este campo me da súper chiquito y yo lo voy a escribir por 10 a la menos 9. Me está dando menos 4.85 por 10 a la menos 9 teslas. Entonces yo puedo coger este 10 a la menos 9 teslas y escribirlo como un nanotesla, ¿cierto? Entonces esto es menos 4.85 nanoteslitas. Ay, qué campo tan bonito. Listo. Bien. Ahora me voy a calcular con este, el E sub 0 T pi genera el B sub 0 T sigma, ¿sí o qué? El pi genera el sigma. Entonces todo lleva N sobre C. Como estoy hablando de transmisión, la transmisión vive en el medio 2, entonces decoro con N2. ¿Cuánto vale N2? 1.35 por. ¿Cuánto me dio el campo eléctrico transmitido en pi? 3.7. Listo. Dividido velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8. Tiquiti. ¿Cuánto me da el campo? Lo voy a escribir de una vez en teslitas. Entonces, B sub 0 T en sigma me está dando 16.65 nanoteslitas. Listo, lo tengo. Ahora me voy a calcular con la misma definición, N sobre C, eléctrico, me voy a calcular un magnético. ¿Cuál me hace falta? Entonces aquí tengo eléctrico incidente, eléctrico máximo transmitido en sigma. Entonces sigma me genera pi y estoy calculándome transmitido. Como estoy calculándome transmisión, vivo en el medio 2. Entonces esas serían como las definiciones. Listo. Acá, por ejemplo, también colocamos la definición de, pues porque pueden haber problemas en los cuales, ¡ay, fue pucha! Ay, tan rico control Z que pues no se imagina. Voy a colocar la definición del otro que vale 0, pues, pero para que ustedes vean cuáles van. Las definiciones están así enfrente. Entonces aquí sería N1 sobre C, entonces aquí viene eléctrico reflejado en pi, me genera B en sigma. Listo. Pero como este término se hacía 0, pues lo colocamos bien. Entonces, ¿cuál estaba calculándome? El magnético, no, ya lo tenemos, no. ¿O cuál me hace falta? No, este viene con este viene con este, y este da. El magnético transmitido en pi, ¿cierto? Escoger N2, 1.35, por E sub 0 T sigma, 3.54, dividido velocidad de la luz, 3 por 10 a la 8, calculo, pongo en teslitas, nanoteslitas, entonces esto me dio 15.93 nanoteslitas. Listo, tengo todos mis campos magnéticos y tengo sus definiciones. Recuerden que deben estar cruzadas. Listo. ¿Qué significa cruzadas? Lo de pi no genera pi, lo de pi genera sigma. Entonces vean que todas son cruzadas. Deben que estar cruzadas. Sigma, pi, pi, sigma. ¿Listo? Bien. Tengo la parte B. Halle las amplitudes de los campos magnéticos. Y ahora
que encontremos la potencia, la reflejada y la transmitida. Como no me habla por toda la reflejada, toda la transmitida, toda, listo. Entonces empecemos con la reflejada, listo. Entonces, aplico definición. ¿Qué es PR en sigma? Vamos a calcularnos a este ladito PR pi y a este ladito, PR sigma. El subconsciente me traicionó, PR sigma. Entonces esto es R pi, PI pi, esto es R sigma, PI sigma. Como R pi vale 0, entonces esta vuelta se hace 0, solo me calculo la de sigma. ¿Cuánto me dio R sigma? R sigma, R sigma, 0.291. 0.291 elevo al cuadrado. Lo guardo. Y lo multiplico por pi sigma, carencia de 2 watts. Y como mi onda electromagnética tiene una forma circular, tanto las dos componentes máximas del campo eléctrico incidente son iguales como las dos potencias. La potencia en pi y la potencia en sigma deben ser iguales y ambas deben sumar 2 watts. Entonces cada una va a tener 1 watt para que cuando se sume me dé 2. Solo pasa en la circular, solo en la polarización circular, las dos potencias de los dos planos son iguales. ¿Listo? Nosotros hicimos un problema cuando eran diferentes y nos las calculamos toda esa vuelta. Listo, cuadrado, entonces esto me está dando 0.08, voy a trabajarlo aquí con 2, listo, no con 4, 40. Entonces la PR sigma, pero como una vale 0, entonces esto simplemente es 0.04, no, 0.4 no, 0, control Z, 846. 846. 448, 1, 2, 3, 4, 1. Listo, me tengo la potencia reflejada. Y para hacer esta vuelta más rápido, porque luego nos va a acabar la clase y de pronto ustedes tienen duda, voy a calcular la PT así. Una forma es coger PT en pi más PT en sigma, con las fórmulas que les enseñé al inicio de clase, les recordé. Y la otra fórmula es esta. Yo sé que toda la PI total es toda la PR total más toda la PT total. Entonces, como en este paso yo ya tengo la PR total, bueno, legalmente en este paso no, en este de acá tengo toda la PR total, entonces PI incide con 2 watts, PR 0.0846 watts. Entonces, de esta ecuación voy a hacer la trampa más rápida para determinarme de una forma más rápida la PT. Entonces, PT es eso menos 2. Menos, es que no, como lo rete al revés, me está dando menos, pero es 2 menos eso, listo. 1 punto es 2 menos 0.0846. 1.9154. Entonces ahí la tengo. Pero si usted le da tiempecito y repasa este ejercicio, calcules estas señoritas por separado. ¿Cuánto se transmite en pi? ¿Cuánto se transmite en sigma? Y si usted lo suma, le tiene que dar exactamente este mismo valor. Listo. Entonces, todo esto así tan poderoso es lo que me permiten hacer los coeficientes de Fresnel. Me permite hablar de potencias, cuánto se refleja, cuánto se transmite, me permite determinar de formas de polarización lineal, circular, elíptica, y me permite determinar también sentido de polarización con los signos de los coeficientes. Listo. Dudas que tengan hasta este pedazote, todas las que tengan. Dudas. Todas, ninguna. Muy bonito ese problema, muy bonito. Y es muy sencillito. Solo que es pura interpretación, o sea, bueno, del dibujo, ¿qué me quieren decir? ¿Quién se anula? ¿Quién sobrevive? Sí, o que tengo que recordar, hay un ángulo de 90, entonces ley de Brewster, entonces miro el pastel, si no lo recuerdo, vean que aquí el pastel uno también lo puede ver. Debe saber eso sí, que es la ley de Brewster. La ley de Brewster hace lineal la reflexión.
Entonces, solo hay a la reflexión una componente, mientras que si usted se pone a analizar la transmisión, vean que aquí la transmisión tiene dos componentes del campo. Esto tiene este campo que es el transmitido en sigma y este otro campo que es el transmitido en pi. En incidente también tiene este más este, pero en reflejado no, solo tiene un campito. Entonces, eso también es indicio de que se está presentando la LAN, todas las que tengan. No se puede poner más chiquito, ok. No me alcanza a ver todo completo.